Bueno, oficial Tatum, muchas gracias por estar en Crossroads. Es un placer, gracias por invitarme. Sí, ha pasado un tiempo, pero es bueno tenerte de vuelta. Sí, señor. Estamos en un momento muy interesante ahora mismo. Parece que se están proponiendo muchos cambios en la forma de hacer cumplir la ley en este país, y quiero escuchar tu opinión sobre algunos de ellos. Primero, creo que muchas personas en Estados Unidos perciben que ha habido una falta de vigilancia policial, y creo que se entiende que esto no es culpa de los oficiales. Es por algunos cambios que limitan a los oficiales para hacer su trabajo. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son algunos de los problemas que enfrentan los oficiales en la policía? Creo que los oficiales están enfrentando agotamiento y una falta de apoyo de la comunidad, o eso sienten. Y no es necesariamente la comunidad en general. Creo que tiene más que ver con los líderes comunitarios. Cuando no sientes apoyo, tiendes a no querer arriesgar tu vida por personas que no te respaldan si algo sale mal. Lo que está ocurriendo es que los oficiales de policía se están agotando, se están jubilando temprano. Y cuando pierdes a un gran número de oficiales experimentados que ya no están en el cuerpo, ellos no pueden motivar, enseñar e inspirar a los oficiales jóvenes para que hagan su trabajo. Además, cuando no tienes apoyo, no quieres arriesgarte a ir a prisión el resto de tu vida teniendo una familia. Entonces, ¿qué hacen los oficiales de policía? Ya no hacen vigilancia proactiva, responden llamadas de servicio, pero no salen a buscar crímenes, no salen a hacer arrestos de manera proactiva, que es de lo que se trata la labor policial. Por eso la gente percibe una especie de pausa en la actividad policial o siente que hay una pausa en la seguridad debido a todos esos factores que afectan a los oficiales. ¿Hasta qué punto crees que los fiscales de distrito o los fiscales también contribuyen a hacer que los oficiales sientan que su trabajo no se valora? ¿Crees que eso es un factor importante o parte de una combinación? ¿Qué tan relevante crees que es ese factor? Creo que es un factor enorme. Hay que entender cómo funciona el proceso para arrestar a alguien, ¿cierto? Tienes al oficial de policía que se pone el uniforme, la placa, el arma y arriesga su vida. Después de todo eso tiene que hacer el arresto. Y luego viene el papeleo, ¿cierto? La gente olvida el papeleo. Es emocionante participar en una persecución a alta velocidad hasta que tienes que escribir 10 páginas de informes. Entonces tienes que escribir todo ese papeleo para que el fiscal termine desechando el caso. Y no solo que desechen el caso, hace que todo el esfuerzo que pusiste hasta ese punto no valga la pena, sino que además la persona va a salir y volverá a delinquir. Entonces tienes que salir y arriesgar tu vida otra vez por el mismo criminal, haciendo el mismo delito en otro momento. Eso desmoraliza a las fuerzas del orden. Por eso, cuando no tienes fe en que serán procesados, ¿por qué voy a esforzarme en hacer ese arresto si de todas formas no van a hacer nada al respecto? Sí. Sé que uno de los cambios propuestos por Trump es asegurarse de que los oficiales estén protegidos de ser procesados, y sé que hay opiniones diferentes al respecto sobre hasta qué punto y demás. Pero, según lo que dice, los oficiales podrían no querer arriesgar sus vidas o las de sus familias y sus carreras si corren el riesgo de ser procesados porque alguien se ofendió o algo salió mal. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Hasta qué punto crees que los oficiales deberían ser responsables por problemas que puedan surgir en el cumplimiento de su deber? ¿Y dónde trazarías esa línea? Correcto. Creo que debe haber una distinción clara entre eximir a un oficial de policía de un proceso penal y otorgar inmunidad. La inmunidad no cubre actividades ilegales. Si un oficial de policía dispara a alguien y lo hace de manera injustificada, no está protegido por la inmunidad calificada. La inmunidad significa que actuaste de buena fe según la ley, y aunque algo salió mal, lo hiciste siguiendo la ley con buenas intenciones. O si aún no existe una ley establecida, es decir, si disparas a alguien que huye de ti y la Corte Suprema o alguna guía legal aún no determina que eso es ilegal, si luego deciden hacerlo ilegal, eso no cambia lo que hizo ese oficial en el momento en que la ley vigente lo permitía. La gente lo malinterpreta. Piensan que Donald Trump quiere inmunidad federal, lo que significaría que los policías pueden hacer lo que quieran. Eso no ayuda en el caso de George Floyd, no ayuda en el caso de otro hombre. No recuerdo su nombre, McClain. No recuerdo su nombre ahora, pero ya me vendrá a la mente. Ese oficial le disparó 12 veces antes de que cayera al suelo. Ese oficial está en prisión por asesinato en segundo grado, y con razón. No estás protegido si haces algo como eso, pero creo que la protección debería llegar hasta donde la ley lo permita. Los oficiales están en el trabajo actuando de buena fe, y todos estos escenarios suceden tan rápido que hay que darles un poco de margen. Hay una gran diferencia entre un tipo que mete la mano en el bolsillo, saca un objeto en medio de la noche, parece una pistola, y el oficial actúa, y un oficial que le dispara a alguien por la espalda porque está molesto. Como lo que pasó en Carolina del Norte,
donde el oficial se enojó porque tuvo un altercado. Le disparó por la espalda al hombre y luego fue y le plantó un taser. Ese oficial irá a prisión para siempre, y debe hacerlo. Pero la inmunidad calificada y la protección a los oficiales de policía no incluyen actividades criminales ni oficiales actuando de mala fe. Eso es importante porque, como lo presenta a menudo la prensa, hacen que la inmunidad calificada parezca una inmunidad absoluta. Pero tú dices que no, no es así. ¿Cuál crees que es el principal malentendido sobre la inmunidad calificada? Creo que el problema es que confunden la inmunidad calificada con la inmunidad absoluta. Y tampoco entienden que no solo los oficiales de policía tienen inmunidad. Los jueces tienen inmunidad. Otros funcionarios políticos también tienen inmunidad. Esto es porque quieren darles cierta protección, ya que actúan en nombre del Estado. Déjame darte un ejemplo. Hoy en día, si eres un oficial blanco y disparas justificadamente a un hombre negro, aún pueden demandarte civilmente. Pueden alegar que fue un asesinato innecesario. Por ejemplo, Michael Brown. Michael Brown fue abatido justificadamente en Ferguson, Missouri. El Departamento de Justicia hizo una investigación, al igual que las autoridades locales. El oficial quedó libre de cargos. Sin embargo, el departamento aún pagó una indemnización por muerte injusta a la familia. La inmunidad calificada para un oficial lo protege de ser demandado civilmente. Porque lo que podría pasar es que la familia de Michael Brown no solo pueda demandar al departamento de policía, sino también al oficial que actuó en nombre del Estado de buena fe. Te doy otro ejemplo, el caso de George Floyd y el oficial Chauvin. Ahora, por supuesto, él estuvo mal, tan mal como 2 zapatos izquierdos en un hombre con 8 piernas, como suelo decir. Él estuvo mal. Sin embargo, no solo lo procesaron por violar la ley, también lo procesaron por una infracción de derechos civiles, que es un delito federal. Entonces, cuando lo ves así, quieres proteger al oficial para que no lo persigan ferozmente o lo hagan responsable de algo que hizo justificadamente, según la ley vigente en ese momento. Ese es el malentendido. Creo que las personas que realmente saben lo que está pasando, como los fiscales, entienden lo que es la inmunidad calificada. Sí, pero les gusta presentar esto al público para generar quejas. Ese es el problema que enfrentamos. Bueno, mencionaste otro tema, las demandas civiles. Porque, sabes, normalmente cuando pensamos en inmunidad calificada, pensamos en oficiales enfrentando cargos penales. Pero las demandas civiles son otra cosa, y sé que en algunos estados están hablando de eliminar eso, básicamente haciendo que los oficiales sean responsables por cualquier demanda. He hablado con oficiales que dicen, eso significa que puedo ser demandado 3 veces en una noche. Si soy inocente en los 3 casos, aún tengo que defenderme en la corte por 3, 4 casos, 10 casos a la semana. No puedo costearlo. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Puedes explicarlo? Sí, creo que no estoy seguro de cuál es la lógica detrás de eliminar la inmunidad. No sé qué están pensando. Porque, como dices, si respondes a una llamada donde una mujer está siendo agresiva y tienes que usar una llave de brazo, tirarla al suelo, ella se golpea la cara y pierde los dientes. En una investigación de asuntos internos, podrías estar justificado por usar una cantidad razonable de fuerza. Lamentablemente, sus dientes tocaron el suelo, pero el uso de la fuerza se basó en su agresividad hacia ti. Lo que puede pasar es que, después de eso, aunque no puedas enfrentar cargos penales, ella puede contratar a un abogado y demandarte porque perdió los dientes durante la interacción con la policía, y pueden arruinarte económicamente antes de que puedas defenderte. Un policía no gana mucho dinero, por eso tienen inmunidad, porque el departamento de policía puede asumir esa carga y la ciudad pagará si actuaste justificadamente dentro de la ley y también dentro de las órdenes generales de ese departamento de policía. Y si seguiste un protocolo adecuado. Creo que lo que están tratando de hacer es ceder ante la presión de la multitud y tomar decisiones que dañan a los oficiales, porque no les importan los oficiales. Quieren que la multitud sienta que están haciendo algo en cuanto a, diría, una especie de retribución contra los oficiales en nombre de los ciudadanos, cuando en realidad están perjudicando a los policías. Y te digo, por eso los policías ya no son tan proactivos. No voy a observar a un tipo que creo que está haciendo una transacción de drogas en una esquina y perseguirlo. Si razonablemente creo que cometió un delito, lo persigo, nos enfrentamos, gano la pelea, él sale herido, y ahora termino en la cárcel o enfrentando una demanda civil por algo que hice de buena fe. Los policías no deberían estar en esa posición, así que ven la transacción de drogas y no van a hacer nada. Lo ven, no van a hacer nada. Porque no vale la pena el riesgo.
No vale la pena terminar en prisión el resto de tu vida, porque si algo sale mal, tienes que actuar. Y si eres un policía blanco, es aún peor para ti. Si eres negro, podría salir mal, pero tal vez estés bien, porque nadie lo va a cubrir. Si eres blanco y disparas a un hombre negro, vas a ser analizado al extremo, vas a perder tu casa, vas a recibir amenazas de muerte, van a filtrar tu información personal, y puede que estés 100% justificado. Te digo, he escuchado a oficiales, he hablado con policías en Chicago, y ellos dicen, hombre, no hacemos nada más que responder llamadas de servicio. Y no puedes prevenir el crimen respondiendo llamadas después de que ya se cometió el delito. Sabes, esto es algo que he escuchado con el robo de autos. Conozco personas a las que les han robado el auto. Sé de un hombre al que le robaron su auto en Nueva Jersey. Unos sujetos llegaron a su casa en la noche, robaron su auto, lo condujeron, y él los persiguió. Llamó a la policía y la policía dijo, bueno, no hacemos nada porque es demasiado... Lo que le dijeron después, de forma indirecta, fue que no querían iniciar una persecución a alta velocidad porque era demasiado peligroso. No querían poner en riesgo a otras personas, así que básicamente dejaron pasar el asunto. ¿Es esto común? ¿Has escuchado algo similar? Sí, depende de la jurisdicción. En ciertos lugares es razonable. En Tucson, a 1 hora y media al sur de aquí, donde patrullábamos, teníamos mucho territorio urbano, lo que significa que la mayoría de nuestra actividad era dentro de la ciudad. No tenemos grandes carreteras. Tenemos calles residenciales con las que lidiar. Si alguien roba un auto, no queremos que vayan a 80 millas por hora tratando de evitarnos en un barrio residencial, lo que podría causar muertes innecesarias porque robaron un Honda Civic, un auto que probablemente ya ni valía la pena. Además, puede que ni siquiera quieran procesarlos. Debemos ser cuidadosos. En algunas áreas rurales persiguen todo. Si tienes una multa de estacionamiento sin pagar, te persiguen, hacen una maniobra pit y voltean tu auto. Pero en algunas municipalidades no es razonable hacer eso por el riesgo que representa para el público. Ahora, hay casos donde deberían perseguir, pero por razones políticas, intentan no hacerlo. Eso no ayuda, porque te roban el auto, y digamos que la persona te apunta con un arma. En Tucson lo perseguimos. Si es un delito grave contra una persona con uso de fuerza, perseguimos a esa persona porque cometieron un delito violento grave, pero en algunos casos quieren evitarlo para ser políticamente correctos, cuando esa persona debería recibir justicia por haber sido amenazada con un arma, golpeada con la pistola y que le robaran su auto. Tenemos esa dinámica, pero eso no significa que el hecho de no perseguir siempre sea algo negativo. Sabes, mencionaste algo más también. Cuando pensamos en justicia, muchas veces la narrativa moderna se enfoca en el delincuente, pero no se habla de la víctima o de las víctimas indirectas. La familia de alguien que ha sido víctima. La justicia no se trata solo de castigo o reforma. La justicia también se trata de prevención, asegurándose de que el castigo sirva para evitar que vuelva a ocurrir, pero también de justicia para la familia y para la víctima. Y este es otro punto importante, porque, según entiendo, en algunos vecindarios, cuando hay mucha violencia, a veces la persona que fue agraviada toma la justicia en sus propias manos. Es lo que llaman justicia callejera. Y este es un lado del crimen del que no se habla mucho. ¿Hasta qué punto crees que debería la gente? Es decir, ¿qué falta en la discusión sobre justicia para las víctimas cuando se habla del propósito de las fuerzas del orden? Sí, porque se olvidan de las víctimas. Cuando escuchas la narrativa, dicen que Estados Unidos tiene a todas estas personas encarceladas. Sí, porque cometieron crímenes, pero Estados Unidos también tiene a todas estas personas que fueron víctimas. Incluso de casos donde no se ha procesado a nadie, las víctimas siguen ahí. Así que creo que el enfoque debería ser que la víctima merece justicia primero, y luego, la persona que cometió el crimen puede ser rehabilitada en algún momento. No deberíamos enfocarnos en ellos, porque siempre escuchamos la narrativa: oh, hay demasiadas minorías encarceladas, reciben más tiempo del que merecen. No le preguntamos a la víctima qué opina. Cuando se trata de lo que llaman justicia por mano propia, Daniel Penny es uno de esos casos que intentaron presentar de esa manera. Cuando no tienes una aplicación de la ley adecuada, las personas comienzan a tomar cartas en el asunto por sí mismas. Vi una situación que ocurrió en línea hace unos días. Un individuo transgénero, que estaba desequilibrado, y no digo que todas las personas transgénero sean malas, pero esta persona lo era. Un hombre estaba predicando el evangelio. El transgénero lo golpeó en la cara. La policía estaba allí.
El hombre se acercó a ellos diciendo, «Esta persona me acaba de agredir». Y ellos respondieron, «No vamos a hacer nada al respecto. Si él hubiera agredido al transgénero, estaría en prisión». Tuvo que perseguir a la persona transgénero y acorralarla para que el oficial de policía finalmente hiciera algo. Cuando hay una falta de vigilancia policial debido a la cultura del wokeness, la gente se cansa de ser aprovechada y toma medidas por su cuenta. En mi opinión, Daniel Penny no fue necesariamente ese caso, porque fue una amenaza inmediata que tuvo que controlar. Sin embargo, pasaron 6 minutos antes de que apareciera un oficial de policía, lo cual es un problema. Porque Daniel Penny no tendría que sujetar a una persona durante 6 minutos si los oficiales de policía estuvieran presentes en el sistema de transporte, del cual fueron retirados. Así es. Bueno, hay otra pregunta. Algo que Trump está proponiendo en su estrategia de aplicación de la ley es aumentar el financiamiento para entrenar mejor a los departamentos. Es uno de los debates actuales. Algunos en la izquierda hablan de quitarle fondos a la policía y reducir los presupuestos. Trump dice, no, la respuesta no es menos presupuesto, es más presupuesto. Porque con eso entrenas mejor a los oficiales y les das mejor equipo. Parte del argumento es que, aunque haya problemas en la policía, la solución es entrenarlos mejor. ¿Lo ves de esa manera? ¿Cuál es tu opinión? Estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de los problemas en la policía, en mi opinión, provienen de la falta de fondos. Por eso creo que los oficiales deben estar mejor entrenados para manejar situaciones violentas. Muchas veces, cuando ves que los oficiales hacen algo mal, es porque no tienen suficiente experiencia, exposición o entrenamiento, porque no hay fondos para ello. En mi departamento de policía, luchábamos porque no teníamos municiones. No podíamos pagar las balas para entrenar. Nuestras pocas rondas de práctica se terminaban en la primera semana. Si el departamento nos proporcionara munición para entrenar, podríamos practicar tiro y simulaciones de manera más eficiente. Eso es una parte. La segunda es que necesitas un presupuesto para pagarles a los oficiales lo que valen, para atraer oficiales de calidad. La razón por la que los departamentos de policía tienen problemas es porque no consiguen buenos oficiales y no los entrenan para ser óptimos. Y creo que, si realmente amas a los oficiales de policía, como dicen, no descartas todo por un error. Te preguntas, ¿cómo hacemos esto mejor? Ese fue un mal disparo. ¿Qué entrenamiento necesitaba este oficial o qué no tenía que pudo haber mejorado el escenario? Entonces, ofrezcamos ese entrenamiento. Por ejemplo, en Memphis tuvieron esos oficiales tácticos que golpearon a un hombre negro y lo mataron. Literalmente lo estaban golpeando bajo un poste de luz. Cuando revisas el caso, estos hombres eran parte de una unidad táctica y solo tenían 2 años en el departamento de policía. Eso es una locura. Nunca deberías estar en una unidad táctica con tan poca experiencia. El problema es que no están consiguiendo suficientes oficiales calificados, y por eso tienen que poner a oficiales novatos en roles tácticos tan prominentes. Creo que esa es la raíz de la mayoría de los problemas en los departamentos de policía. La falta de financiamiento. Entiendo. Bueno, oficial Tatum, muchas gracias por tomarse el tiempo para esto. De verdad lo aprecio. Que Dios te bendiga.